Ahí estamos. Bueno, entonces estamos viendo, ¿no? Acá estamos todos viendo la clase. Sí, Sí, Karen. sí, sí. Yo la veo feo, che, no sé por qué. Mm, Bueno, vamos a tener que meter. No, es que no tengo acceso. ¿Ahí se ve? ¿Si muevo? Sí, Sí. ya veo. Ok. Bueno, quise arrancar con la autoevaluación, que devolví las correcciones. No sé si todos pudieron verlas. Sí. Quise Sí, volver por dos cosas. En general, los ejercicios para demostrar que un conjunto era subespacio estaban relativamente bien. Algunas cositas para ajustar, que como lo que estamos usando es un teorema y hay que demostrarlo, tendríamos que afinar un poquito la escritura, ¿sí? Y después me gustaría que charlemos, y ya que estamos corrigiendo la autoevaluación, retomar los conceptos, porque lo de conjunto generador generó un poco de lío. Así que vamos a revisar eso también, ¿sí? Bueno, en primer lugar, yo tenía que probar que este conjunto S era un subespacio de r dos por dos, ¿sí? Acuérdense que para probar que S es un subespacio de r dos por dos tenemos este teorema, ¿no? Donde tenemos que mostrar que el vector nulo está en el conjunto S y que si tomamos dos vectores de S, entonces la suma también tiene que estar en S, y que si agarramos un número real cualquiera y lo multiplicamos por un vector de S, ese producto también está en S. Esa es la teoría necesaria para demostrar que el conjunto S es un subespacio vectorial. ¿Se acuerdan que cuando vimos este tema yo les dije que podemos o reescribir el conjunto S y darle la forma de las matrices tradicionales con la cual solemos escribir, o también se puede demostrar utilizando las ecuaciones que definen el conjunto S, ¿no? Que en este caso las ecuaciones serían dos, son dos restricciones. Una que dice que A12 es cero y la otra restricción que dice que A11 menos A22 es cero, ¿sí? Entonces, si yo quiero demostrar que ese es un subespacio usando estas dos restricciones, tengo que probar que para estas dos restricciones, o sea, que el vector nulo cumple con estas dos restricciones y que si yo tomo dos elementos que cumplen con las dos restricciones, la suma también. Pero como son dos restricciones, tengo que hacer las cuentas por separado, ¿no? Tengo que hacer, por un lado, la cuenta de la restricción que pinté en amarillo y por otro lado, la cuenta de la restricción que pinté en verde. ¿Por qué digo esto? Porque estuvo dividido el asunto. Hubo mucha gente que decidió escribir el formato de las matrices del conjunto S, que eso estaría bien porque son matrices de 2 por 2, no es tan complejo de escribir, y hubo gente que directamente quiso trabajar con estas dos restricciones. Y el que trabajó con las restricciones se hizo un poco de lío. Así que me gustaría aclarar las dos cosas, ¿sí? Podemos hacer pantalla dividida y demostrarlo de las dos maneras para que termine de quedar claro. No sé qué les parece. Pero en principio, em, y no puedo usar En principio, si yo quiero redefinir los vectores de S, voy a decir que S es un conjunto formado por matrices de 2 por 2 que cumplan estas dos condiciones pintadas en amarillo, ¿no? La primera condición dice que la posición 1, 2 es cero, así que esta es fácil, ¿sí? Y la segunda restricción dice que los elementos de la diagonal principal, si se restan, son cero. ¿Qué significa? Que
la resta de estos dos elementos sea cero. Significa que el elemento A11 tiene que ser igual al elemento A22 para que la resta me dé cero, ¿no? Bueno, en algunos casos pusieron que tenían que ser opuestos, A11 y A22. Si A11 y A22 son opuestos, la resta no me da cero. Tienen que ser exactamente iguales para que la resta me dé cero. Entonces digo, bueno, en la diagonal principal voy a poner dos elementos iguales, ¿sí? Y ya está, ahí hice cumplir los dos requisitos, que A12 sea cero y que la resta de la diagonal principal me dé cero. ¿Qué sucede con la posición 2,1? La posición 2,1 vale lo que se le dé la gana porque el conjunto no impone ninguna restricción para los elementos de esa posición. Entonces, en la diagonal principal y en la posición 2,1 van a ir números reales cualesquiera, ¿sí? Y en la posición 1,2 va a ir siempre un cero. ¿Está bien? Bien, para probar que esto es un subespacio, voy con las tres condiciones, ¿sí? A y B son reales. Si A y B son reales y a ellos dos le doy el valor cero, lo que obtengo es la matriz nula. Y la matriz nula, por supuesto que está en S. ¿Por qué? Porque el elemento A12 vale cero, que sería este, y porque si resto la diagonal principal, me da cero, por eso está en S, porque cumple los dos Sí. requisitos. Esto de decir contiene el vector nulo porque lo que no hay que perder de vista es esto, porque cumple la condición amarilla y porque cumple la condición verde. Las dos tengo que mostrar que cumplen, ¿sí? Las dos tengo que mostrar que cumplen. En algunos casos pusieron que A11, A12, A21 y A22 valían cero. Sí, en la matriz nula todos los elementos valen cero, está bien, pero que todos los elementos valgan cero no significa que el vector nulo esté en S, porque para que esté en S se tiene que cumplir la condición amarilla, que es que la A12 valga cero, y para que esté en S se tiene que cumplir la condición verde, que es que la diagonal principal restada me dé cero. Esas dos son las características o los requisitos que tiene que cumplir cualquier elemento que yo mencione para decir que esté en S. Muchos escribieron S contiene el vector nulo y nada más, ¿sí? Un por qué tiene que haber. ¿Por qué S contiene el vector nulo? Porque se cumplen los dos requisitos, ¿sí? Bien, en la segunda tengo que probar que la suma es cerrada, es decir, yo voy a definir una matriz A de la forma A0BA, que está en S, y voy a definir una matriz B que se va a llamar C0DC, que está en S. Y tengo que probar que la suma también está en S. Entonces, fíjate lo que escribí. Escribí dos matrices cualesquiera, pero las dos que escribí son matrices que cumplen con los dos requisitos. No escribí dos, A11, A12, A21, A22. Escribí dos en donde A12 vale cero, que es la primera condición, y escribí dos elementos en donde los de la diagonal principal son iguales, que es la segunda condición, ¿no? Para que la resta me dé cero. Entonces, ahora encaro la demostración. La demostración, ¿qué tengo que demostrar? Que si yo tomo A y B que están en S, entonces la suma está en S. Va, veamos si la suma está en S. Para saber si la suma está en S, tengo que sumar matrices de esta forma, ¿no? Que son las que definí en la hipótesis, en el antecedente, digamos, de esta implicación. Y ya sabemos cómo se suman las matrices. A más C, 0 más 0, B más D, y acá puse 0 y era una C. Esta era una C. Y A más C. Bien, yo puedo decir que esto está en S porque A12 es 0 más 0, que es igual a 0, que es la condición amarilla. Y A más C menos A más C me da 0, que es la condición verde. ¿Sí? La diagonal principal restada me da 0.
Entonces puedo asegurar que la suma es cerrada en S. Pero no porque sumé dos cosas así nomás y dije sumé y me dio cerrado. Fíjate que elegí dos elementos que cumplen con los dos requisitos, lo sumé y la suma me da un nuevo elemento que cumple con los dos requisitos. ¿Cuáles son los dos requisitos? Que esto me dé cero y que el otro requisito es que esto menos esto me dé cero. Por lo tanto, tienen que ser iguales. ¿Sí? Cari, te Entonces, hago una pregunta. sí, Si ponemos que A11 en la suma, ¿no? sí. Y A22 son iguales, ¿está mal? Hay que poner todo eso, que A más C No, menos A más C no, porque es decir igual a cero. esto es lo mismo que decir que A11 y A22 de esta matriz son iguales. Ok, ¿Sí? Sí, sí, es lo mismo. Porque esa es la condición verde. La condición verde es que A11 menos A22 valga cero, o lo que es lo mismo, A11 es igual a A22. Entonces vos lo decís como te resulte más cómodo. Lo dale. importante es que Sí, seas, que muestres que ese requisito se está cumpliendo. Que no quede en el verso. Escribo dos cosas, sumo y digo, ah, es cerrado. Que haya un porqué. O sea, yo escribo dos cosas, sumo, me da una cosa nueva. ¿Cómo aseguro que esa cosa nueva está en ese? Y porque cumple los dos requisitos. Entonces dejo en evidencia que esa cosa nueva llamada suma cumple con los dos requisitos. Contalo como quieras esos dos requisitos, pero contá por qué estás segura que ese resultado está en ese. ¿Se listo, entiende? Esos listo. son los detallecitos que faltaron. Yo no pido, o sea, la idea no es poner colorcito como estamos poniendo acá. La idea es que quede claro que no se trata de redactar un versito de memoria, sino tener en claro qué es lo que estoy haciendo. Yo estoy manipulando objetos, elementos que cumplen dos requisitos. ¿Por qué cumplen dos requisitos? Porque no escribí cualquier elemento, escribí elementos que tienen la intención de vivir en ese conjunto S. Y para vivir en ese conjunto S, tiene que verificar dos requisitos. Y los requisitos son que el de la posición 1, 2 sea cero y que los de la diagonal principal sean iguales. Entonces, escribo objetos, elementos de esas características. Cuando yo hago la suma, obtengo una nueva matriz de 2 por 2, tengo que dejar en evidencia que esa nueva matriz sigue cumpliendo esos dos requisitos. Eso significa decir es cerrado para la suma. ¿Sí? ¿Por qué digo yo que esto está en S? Y porque la diagonal principal son iguales y porque el A12 es cero. ¿Por qué puedo asegurar que la suma está en S? Y porque los elementos de la diagonal principal son iguales y porque en la posición 1, 2 hay un cero. Ese por qué es lo que justifica que la suma sea cerrada. Es más importante el por qué que la cuenta en sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí, Bien. Y la multiplicación escalar, bueno, es la misma idea, ¿no? Para la multiplicación escalar, yo voy a tomar, que sería el tercer paso del teorema, un número real y una matriz que esté en S. Y tengo que demostrar que si yo multiplico el escalar por la matriz, sigue estando en S. Ahí arranco la demostración. Bueno, ¿cómo arranco? Y arranco por esto, uso la hipótesis y llego a la conclusión. ¿Se entiende? Arranco por la multiplicación escalar. ¿Qué significa C por A? Significa C por la matriz que llamé A, que sería esta. ¿Sí? Multiplicación escalar, todos los elementos de la matriz quedan multiplicados por ese escalar. Mira, acá directamente si querés poner cero porque C por cero da cero, está bien. ¿Está bien? Y digo que esto está en S porque claramente en la posición 1, 2 hay un cero y la diagonal principal, si yo la resto, también me da cero. O porque los elementos de la diagonal principal son iguales, como quieras contarlo. ¿Sí? Entonces, como el producto por un escalar verifica también que es cerrado,
Ya probamos las tres condiciones. Entonces, 1, 2 y 3 me ayudaron a demostrar que ese es un subespacio de R2 por 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó con el que quiso probar que el 1, 2, 3 con las dos ecuaciones? ¿Sí? 1, 2, 3 con las dos ecuaciones, que sería la otra forma, vamos a hacerlo con otro color. La otra forma de probar esto sería A12 tiene que ser 0 y A11 tiene que ser igual a A22, si querés. O la resta, como quieras. O A11 menos A22 igual a 0. Como te resulte más práctico, usar el requisito que vos quieras, como te resulte más amigable. Esta la puedes escribir así o así. Entonces, vamos con el primer paso. La matriz nula cumple con los dos requisitos. A12 ¿vale 0? Sí. ¿Y A11 es igual a A22? Vamos a escribirlo. A11 es igual a A22. Sí. ¿Por qué? Porque 0 es igual a 0. A11, que es este, A22, que es este. ¿Sí? Por lo tanto, el vector nulo está en ese. ¿Está bien? ¿Ves que yo trabajo con los dos requisitos al mismo tiempo? Acá puedes usar la resta o que son iguales, es indistinto. En cualquiera de los dos casos va a ser exactamente lo mismo. Bien, ¿qué tengo que tomar probar en el paso 2? Lo dejo a mitad de camino porque en realidad se hace todo de la misma manera. Yo defino una matriz A en donde A12 valga 0 y en donde A11 sea igual a A22. Esta está en S. Y defino una matriz B en donde B12 valga 0 y donde B11 menos B22 o B11 sea igual a B22, que también está en S. Entonces tengo que probar que la suma también está en S. Entonces cuando yo voy a hacer la demostración de A más B, tengo que hacer A más B con A12 igual a 0 y B12 igual a 0. Y acá sumar. ¿Cuánto me da esta suma? Lo escribo así en formato de suma para que sea mucho más simple, ¿no? Bueno, A12 más B12, ¿le puedo llamar C12 a la suma? ¿Sí? Vamos a hacer así, mira, lo vamos a escribirlo así. A más B a la matriz suma la voy a llamar C. ¿Está bien? Entonces, A más B es A12 igual a 0 más B12 igual a 0. Sumo. Como estoy sumando el primer elemento de A con el primer elemento de B, me da el primer elemento de C. Y 0 más 0 es 0. Y después tengo que sumar la otra, que la podés poner como igualdad o la podés poner como restas, como se te dé la gana. A11 igual a A22, B11 igual a B22. Cuando yo sumo, A11 más B11 es C11. Y A22 más B22 es la posición 22 de la matriz suma. Entonces son iguales, se cumplen los dos requisitos. Luego, ese es cerrado para la suma.
¿sí? Y lo mismo para la multiplicación escalar. Pero ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Que cuando yo quiero trabajar con las ecuaciones o con las restricciones que definen a los elementos del conjunto S, como en este caso son dos restricciones, tengo que hacer la suma para cada una de las restricciones, ¿no? Para cada una de las ecuaciones. Y tengo que hacer la multiplicación escalar para cada una de las dos restricciones, ¿sí? Los que se largaron a hacer la demostración así, agarraron A11, A12, A21, A22, metieron todos adentro de una matriz fila y sumaron todos los elementos. Se olvidaron de que no había que sumar dos matrices cualesquiera, había que sumar matrices que cumplieran dos requisitos. Entonces tengo que mostrar que la suma para el primer requisito funciona y que la suma para el segundo requisito también funciona. Tengo que hacer Perdón, dos Karina, cuentas. Sí. pero si yo, o sea, yo no lo hice así, pero pienso, en el caso que lo hubiera hecho así, ¿no me hubiera dado igual? O sea, vos estás diciendo que el que hizo eso lo hizo de más, pero te hubiera dado igual o no. No, yo estoy diciendo que el que hizo, el que fue por este camino, no lo hizo correctamente. Los que Ah, no, no está. abordaron la demostración por este camino no dejaron en claro que lo que estaban sumando eran las ecuaciones del conjunto S. Sumaban cualquier cosa. Sumaban los Ah, elementos de una ok, matriz A y sumaban los elementos de una matriz B. Nunca probaron que que lo que tenían que sumar eran dos cosas por separados, porque el conjunto S lo definen dos características. Una primera característica es que el elemento 1, 2 tiene que ser cero. Entonces, cuando yo hablo de la suma de dos matrices, tengo que focalizarme en que la suma de los elementos en la posición 1, 2 me tiene que dar cero. Eso por un lado. Y por el otro lado, se tiene que cumplir que la resta de los elementos de la diagonal principal sea cero o que los elementos de la diagonal principal sean iguales, como quieras, ok, es lo mismo. ¿Sí? claro. Entonces, Y cuando ahí- yo sumo por otro lado dos matrices de S, tengo que chequear que ese requisito también se cumpla. Es decir, tengo que cumplir los dos requisitos para cada operación. No sé si se entiende, Sole, lo Sí, que sí, quiero sí, decir. sí, 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 ¿Eh? sí, Porque sí, lo entendí. los ejercicios que corregí, que intentaron abordarlo por este camino, sumaron los elementos de matrices en general, no de matrices en S. Pero no tenemos que perder de vista que si yo quiero probar que S es un subespacio, tengo que tomar el primer requisito de S y hacer la suma y mostrar que cumple, y tomar el segundo requisito de S, hacer la suma y mostrar que también cumple. Y lo mismo para la multiplicación escalar, ¿sí? De manera análoga, hacemos la multiplicación por escalar. Es decir, en la multiplicación por escalar, yo tengo que probar el requisito de que si multiplico por un escalar a la posición 1, 2 me sigue dando cero, y el requisito de que si multiplico por un escalar, los elementos de la diagonal siguen siendo iguales. ¿Se entiende? Dos cosas tengo que chequear. Por eso decía que como este conjunto estaba formado por matrices chiquitas, chiquitas me refiero a cuatro, tiene cuatro elementos nada más, porque son matrices de 2 por 2 y había poquitas restricciones, era mucho más simple mencionar la forma que tenían los elementos de S en este caso. ¿Cuándo conviene trabajar con las ecuaciones? Y cuando trabajo con matrices muy grandes, ya por ejemplo, si la matriz es de 2 por 3, de 3 por 4, de 3 por 3, donde hay muchos elementos metidos adentro de la matriz y quizás haya muchas variables que intervienen adentro de la matriz, en esos casos sí por ahí conviene trabajar con las ecuaciones que definen el conjunto. ¿Se entiende? Lo que yo quiero dejar en claro es que se puede trabajar de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Se puede trabajar de cualquiera de las dos maneras. Quizás la primera que abordamos era la más clásica, la más tradicional. La segunda que abordamos, no está mal trabajar con las ecuaciones que definen el conjunto S, pero como son dos, tengo que hacer cumplir dos requisitos para cada operación. Si el conjunto S hubiese tenido tres restricciones, tres ecuaciones o tres condiciones que cumplen los elementos para pertenecer a S,
tendría que haber trabajado con los tres requisitos, o sea, mostrar que para la suma se verifican los tres requisitos y mostrar que para la multiplicación escalar se verifican los tres requisitos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Sí, Cari. Cari. Bien, perfecto. Bien, el punto 2 era decir si un vector particular, que en este caso era uno bien concreto, 4054 estaba en S. En este no había que hacer ninguna demostración, ni nada formal, ni nada por el estilo. ¿Qué tengo que chequear para decir que 4054 está en S? Que se verifican los dos requisitos. ¿En la posición A12 hay un cero? Sí. En la diagonal principal, si yo resto A11 con A22 me da cero, sí, listo. El vector S está en S. Fin de la historia. ¿Se entiende? No había que darle mucha vuelta al asunto. Este era más simple porque era un solo elemento del conjunto. Entonces acá podemos responder que 4054 está en S, pues este era el punto 2, ¿no? A12 vale 0 y A11 menos A22, en este caso es 4 menos 4, también me da 0, que también verifica. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple era. ¿Está o no está? ¿Cumple los requisitos? Está. ¿No cumple los requisitos? No está. Simple. Bien, para el punto 3, acá es donde la mayoría se hizo un poco de lío. Porque yo tengo que dar un conjunto generador de ese. En realidad, en el punto 3 me piden dar dos conjuntos generadores. Uno que sea linealmente independiente y otro que sea linealmente dependiente. ¿Está bien? Ahora, recordemos qué quería decir conjunto generador. Un conjunto es generador del espacio vectorial S si todos los elementos de S se pueden escribir como combinación lineal de los vectores de ese conjunto. ¿Sí? Ahí está la clave. Todo vector de S, todo vector de S se puede expresar como combinación lineal de los vectores del conjunto. Entonces, cuando yo doy un conjunto generador que lo invento, que está bien inventarlo, ¿no? Yo no sé cuántos elementos voy a poner adentro de ese conjunto generador, pero me tengo que asegurar y tengo que dejar escrito, probado, mostrado en alguna parte que lo que yo definí como conjunto generador, haciendo combinaciones lineales, me devuelve matrices de este estilo, o me devuelve matrices que cumplen con estos dos requisitos. ¿Sí? ¿Cuál fue el mayor problema que detecté en la mayoría de las evaluaciones? Que dan el conjunto generador y no muestran que es generador. Dicen, un conjunto generador es este, o ni siquiera queda clara tampoco la respuesta, y muestro la independencia lineal. Pero ¿y yo cómo sé que el conjunto que vos me estás dando genera todo el espacio vectorial? Porque esa es la definición de conjunto generador. Si vos me vas a dar una bolsita con tres cosas adentro, me estás diciendo, che, con estas tres cosas vos te podés fabricar todo ese, yo te voy a decir, ay, a ver, mostrame, ¿por qué todo esto fabrica ese? ¿Sí? Esa es la definición de conjunto generador. Lo que vos me estás dando, independientemente si es linealmente independiente o linealmente dependiente, lo que vos me estás dando como conjunto generador, me tenés que mostrar que eso que me estás dando genera todo el espacio de ese. Entonces, si yo te doy este conjunto, 1, 0, me aseguro acá, 1, 1, y te doy 0, 0, 2, 3 y te digo, che, este conjunto es generador de S. ¿Cómo sé yo que esto es generador de S? ¿Por qué voy a confiar que este conjunto genera S? Para estar seguro de que este conjunto que lo inventé genera S, tengo que probar que mediante combinaciones lineales de esto que yo llamo generador, puedo obtener cualquier vector del espacio. Cualquiera es cualquier matriz A que cumpla con estos dos requisitos. Entonces, no se trata de agarrar dos elementos y ya está. Se trata de agarrar
2 o 3 o 4 o 5, no sé la cantidad de elementos que tengo que agarrar y dejar en claro o mostrar, mejor dicho, que con esos elementos que yo te estoy dando, puedo fabricarme cualquier vector que viva en ese. Y ahí es donde se Cari, hicieron. Sí, a mí me pasó que yo entendía lo de generar el conjunto generador, pero yo decía, ¿cómo sé yo para inventar un conjunto generador? Puedo estar siglos buscando. no, Como que no porque sabía cómo hacer. vos sabés esto, mira, vos Tampoco sabés, sabía cuántos elementos tenía que poner. bueno, ahora te voy a dar el secreto para saber. Vos sabés que los vectores de S son de esta forma, ¿está bien? O lo Sí, que es lo mismo, que las matrices que están en S cumplen con los requisitos que A12 sea cero y que A11 menos A22 sea cero. Estos dos dicen lo mismo, está escrito en distintos formatos, ¿está bien? sí, Entonces, si vos querés generar al espacio S, vos tenés que agarrar vectores de S. sí, Entonces, yo no puedo poner adentro del conjunto generador 1, 0, 3, 5. ¿Por qué no puedo poner adentro del conjunto generador 1, 0, 3, 5? ¿Cumple el requisito de que A12 sea cero? Sí. ¿Cumple el requisito de que la diagonal principal restada me dé cero? No. Entonces, este no vive en ese. Si no vive en ese, no lo va a poder fabricar nunca. Yo para poder fabricar a todo el espacio S, necesito agarrar elementos que vivan en ese. sí, yo hasta ahí lo entendí. Lo Perfecto. que yo no Ahora, entendía era, ¿y cuántos pongo? ahí vamos. Entonces, para poder generar ese, debo tomar vectores de ese. La pregunta, como dice Debbie, es ¿cuántos? Mira, acá para responder esta pregunta me voy a quedar con la primera definición de ese. ¿Ves que yo a ese lo escribí de dos formas? Una es mostrando cómo son las matrices que están adentro de ese y otra es escribiendo las dos condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, Bien. Fíjate que las sí. matrices genéricas, este A, 0, B, A, donde A y B son reales cualesquiera, representan a todas las matrices de S, Sí, porque no le estoy dando ningún valor a A y ningún valor especial a B. Entonces, las matrices de la forma A, 0, B, A con A y B reales representan a todas las matrices que viven en S. sí. Vamos a ir anotando. Las matrices de la forma A, 0, B, A, con A y B reales, representan a toda matriz de S. Es decir, que todas las que están acá adentro, todas las que conforman el espacio vectorial, tienen esta forma. Ahora fíjate una cosa. ¿Cuántas variables necesitas para definir este tipo de matrices? Dos. Dos, porque vos tenés que hacer variar a A en la posición 1, 1 y en la posición 2, 2, que tienen que ser iguales, y necesitas hacer variar a B. Es decir, que como mínimo, yo necesito generarme los elementos que llamé A y los elementos que llamé B. Como tengo dos variables, porque el cero es fijo, lo que varía es la diagonal principal y la posición 2, 1, como tengo dos variables, como tengo dos variables, necesito como mínimo dos matrices. ¿Qué es por la cantidad de variables?
Exacto, porque vos tenés que fabricar cada A, cada B, cada C, cada real que vos definís en forma genérica. Que Eso es me, como cla- mínimo. cada real, claro, porque si A, uno hubiera sido A y el otro C, ahí necesitaba tres matrices. Exactamente. Una para Ah, fabricar cada una de las variables. entonces, el ¿Sí? único que no necesito es cuando tengo cero. Claro, porque el cero es fijo. El cero no necesitas fabricarlo con ningún número real en especial. Ok, Porque el cero, acordate que pongas lo que pongas cuando el escalar, porque acordate que los espacios vectoriales se generan con combinaciones lineales. Entonces, sí. cuando el escalar es cero, el cero es cero. Cuando el escalar es otra cosa, el cero sigue siendo cero. Así que ese no te genera ningún conflicto. Ahora, fíjate una cosa. Estas matrices genéricas, que representaría a todas en S, que son de esta forma, A, 0, B, A. ¿No se pueden escribir de la forma A, 0, 0, A más 0, 0, B, 0? Sí, ¿Qué hice? Separé, en una matriz puse todo lo que tiene la variable A, que es un real, y en otra matriz puse todo lo que tiene la variable B, que es otro real, ¿sí? Separo las variables. ¿Por qué separo las variables? Cari, perdón, tengo una duda desde el principio. Porque Dale. yo elegí números, o sea, elegí una combinación lineal, ¿no? Y yo tengo que Sí. demostrar que eso que yo elegí es cerrado para la suma, lo No, no, multiplico. no, 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 Porque no. decís que tiene que pertenecer, Vos y yo tenés ya que dije, bueno, no, lo que vos elijas, Sole, lo que vos elijas, si no lo elegís por este camino, tenés que sí, demostrar que lo que vos elegiste, mediante combinaciones lineales, te da cualquier matriz. Cualquier matriz es, yo armo combinaciones lineales y tengo que llegar a esto, con lo que elija. ok, Yo elijo 5 elementos. 1051, 4084, 0000, 1031. Ah, elegí esos. ¿Cómo sé que esos que yo elegí, que están en ese, porque elegí haciendo cumplir los requisitos, son generadores de ese? ¿Cómo puedo decir yo que eso que elegí genera todo ese? Y usando la definición de generador. Eso que yo inventé aleatoriamente, haciendo cumplir los requisitos, tengo que escribirlo mediante combinaciones lineales y esa combinación lineal me tiene que dar cualquier matriz que viva en ese, cualquiera, la que se me antoje, es decir, una A0BA o ok, X0 y X o M0HM o lo como quieras llamar. ¿Se entiende? sí. Ahora voy a poner un caso que es el caso que eligió la gran mayoría. Pero fíjate, si yo Ari, te tengo hago que una hacer, pregunta, perdón. sí, sí, Yo hasta sí, acá había llegado, pero ¿cómo me doy cuenta yo o cómo me daba cuenta que tenía que separar, o sea, dividir así la matriz? mira, ¿sabes por qué conviene hacer esto? Porque vos tenés dos variables dentro de las genéricas, ¿no? Para vos generar cualquier matriz de S necesitas dos números reales, A y B. ¿Estamos de acuerdo? Que para Sí, fabricar sí, una matriz cualquiera de S necesitas números reales que llamamos A y B. sí. Bien, como hay de esos números reales, yo elijo escribir esta matriz separando esos dos números reales. ¿Por qué? Porque si yo ahora factorizo esas matrices, es decir, en la primera saco factor común A y en la segunda saco factor común B, ¿estamos de acuerdo? Sí. Yo tengo número real por un vector y número real por otro vector. ¿Qué es esto? Número por vector más número por vector. Combinación lineal.
Bien, y estas combinaciones lineales para cada A real y para cada B real, ¿qué te dan como resultado? Cualquier matriz del espacio. Esa es la Sí. definición de conjunto generador. Mediante combinaciones lineales, estas combinaciones lineales yo tengo garantía de que me da cualquier matriz del espacio o toda la matriz del espacio, ¿sí? Sí, Estas sí. combinaciones lineales me dan toda matriz de S. ¿Pero por qué? Porque yo elegí llamar a todas de esta forma, A0, B, A, donde A y B son las variables reales. Es decir, para cada número real A y para cada número real B, yo voy a tener seguro una matriz que vive en S. Ahora, como para cada número real A y para cada número real B yo tengo una matriz que seguro vive en S, lo que hice fue a todas las que viven en S, decidí escribirlas separando esas dos variables. Es decir, en una matriz pongo todo lo que tiene la variable A y en la otra matriz pongo todo lo que tiene la variable B. ¿Para qué? Para poder sacar factor común. Al poder sacar factor común, me queda escrita una combinación lineal de un número real cualquiera por una matriz especial más otro número real cualquiera por una matriz especial. Esas combinaciones lineales surgen de cualquier elemento del conjunto S, es decir, que estas combinaciones lineales me devuelven cualquier matriz de S. Y esa es la definición de conjunto generador. Ahora, fíjate que lo que yo llamé B1, ¿cumple con los requisitos de S? Sí, en la posición 1, 2 hay un 0 y en la diagonal principal el mismo número. Voy a la otra. En la posición 1, 2 hay un 0 y en la diagonal principal son iguales. Entonces, mi conjunto generador como mínimo, mi conjunto generador de S, como mínimo, está formado por estas dos matrices. ¿Por qué como mínimo? Y porque si yo armo combinaciones lineales con estas dos, digo A por la primera más B por la segunda y hago las cuentas, obtengo cualquier matriz del espacio. Entonces, si yo hago el camino al revés, agarro cualquier matriz del espacio y a cualquiera o a toda matriz del espacio la puedo escribir como combinación lineal, esos vectores de la combinación lineal son los que generan el espacio y no tengo que probar nada. Ahora, si yo elijo 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de vectores que se me cante, ¿sí? De ese, porque no, si quiero fabricar ese no puedo ir a buscar vectores a otro lado. Si quiero fabricar ese tengo que agarrar los vectores de ese, ¿no? Si yo quiero agarrar un conjunto cualquiera de vectores que están en ese, tengo que poder garantizar que esos que yo elegí, mediante combinaciones lineales, me dan cualquier vector del espacio. Eso lo tengo que poder garantizar. Acá no hace falta. ¿Por qué? Porque hice el camino al revés. Agarré cualquier vector del espacio y logré escribirlo mediante combinaciones lineales. Si a cualquier vector del espacio logro escribirlo como combinaciones lineales, tengo el conjunto generador. ¿Se entiende? Vamos a dejarlo Sí, anotado eso. Si a un elemento genérico que represente a todos, logro escribirlo mediante combinaciones lineales de vectores particulares, esos vectores forman el conjunto generador. ¿Por qué? Porque yo ya tengo garantías que estos dos me fabrican todas las matrices de S. Porque estos dos los saqué justamente de una matriz genérica de S. ¿Sí?
Ahora, si yo lo hago este proceso de agarrar un genérico y descuartizarlo y escribirlo mediante combinaciones lineales, y voy al revés y digo, che, yo voy a pensar, me voy a inventar un conjunto generador, ¿sí? ¿Cómo sé yo que lo que inventé es un conjunto generador? Vamos por otro camino, lo voy a hacer con otro color. Vamos por otro camino. Invento el conjunto, le voy a llamar G. Y voy a poner 1, 0, 5, 1. Este está en S, ¿no? Diagonal principal igual, 0 en 1, 2. Elijo 2, 0, menos 1, 2. Este está en S, diagonal principal igual, en la posición 1, 2, un 0. Y elijo menos 1, 0, 4, menos 1. Este está en S, diagonal principal igual a 1, 2, 0. ¿Ves que inventé? Inventé tres que están en S. Este está en S, este está en S y este está en S. Pregunto, ¿cómo sé yo que G es generador de S? Que yo haya agarrado tres vectores de S, ¿me da garantía de que sea generador de S? ¿Qué dice la definición? Este conjunto que yo inventé, lo inventé, lo saqué de la galera, le di valores a A y a B y me inventé tres. ¿Por qué tres? Porque se me antojó ponerle tres vectores. Se me podría haber antojado ponerle uno, se me podría haber antojado ponerle dos, se me podría haber antojado ponerle ocho. Se me antojó ponerle esos tres. ¿Cómo justifico que esos tres que yo inventé son un conjunto generador de S? Y tengo que ir a la definición. ¿Qué dice la definición? Dice que mediante combinaciones lineales de estos que yo inventé, que sería escalar por un vector más otro escalar por el otro vector, más el otro escalar por el otro vector que inventé, ¿qué me tiene que dar esto para decir que es generador según la definición? A, 0, B, A. Ser. Exactamente. Bien, ¿a dónde me lleva esta combinación lineal? A un sistema, ¿Y cómo ¿o tiene que no? ser ese sistema para decir que es generador? Bien, Eh, Sole, ¿cómo tiene que ser ese sistema para decir, che, esto genera? ¿Y tiene que tener soluciones infinitas? Tiene que tener No, solución, no importa único. cuántas. Ah, Tiene que tener solución, no importa si única o infinita. Si es compatible, genera. Si no es compatible, no genera. Entonces vos fijate la diferencia. Yo acá partí de un elemento genérico que sé que tenía dos variables, separé este elemento genérico en sus variables, factoricé las variables y logré escribir a cualquier matriz del espacio como combinación lineal de estas dos. Entonces, como cualquier matriz del espacio es combinación lineal de estas dos, estos dos son generadores del espacio. Es la definición de conjunto generador. No lo tengo que probar porque está a la vista que las combinaciones lineales de estos dos me dan cualquier matriz del espacio. ¿Se entiende? En cambio, en este que yo inventé tres elementos, podría haber inventado dos, podría haber inventado cinco, podría haber inventado uno. ¿Cómo, cómo muestro yo que esto es generador? Acá quedó en evidencia que las combinaciones lineales me daban cualquier vector del espacio. Acá no está en evidencia. Entonces tengo que tengo que... plantear el sistema de ecuaciones y tengo que decir que ese sistema es compatible. Si eso pasa, Claro. esto que inventé es generador. Pero lo que hicieron ustedes fue inventar un conjunto y decir que era generador. Y no me mostraron que era generador. Inventaron un conjunto, así como inventé yo este conjunto G. Algunos de ustedes inventaron un conjunto y me dijeron, este es el generador y es linealmente independiente, pero no me mostraron que era generador. El que hizo esto, el que hizo esto de partir de una genérica, desarmarla y escribirla mediante combinaciones lineales, dejó en evidencia que las combinaciones lineales de estas dos me dan cualquier vector del espacio.
Entonces ahí no hay que probar nada porque está escrita la combinación lineal que me da todo vector del espacio. Pero si yo digo que esto es un generador, tengo que mostrar que las combinaciones lineales de esto me dan cualquier matriz del espacio. ¿Se entiende Mm. la diferencia entre uno y otro? O sea, sí, perdón, Cari. O sea que ponele Sí, que yo lo hago así, invento sí, cualquiera y tengo. sí. Lo que hago es resolver, a ver cuánto me da, y si me da un resultado, quiere decir que sí genera. Lo que vos inventás, te tenés que asegurar que sea generador. ¿Qué significa que sea generador? Que las combinaciones lineales de lo que vos inventaste te dé todo vector del espacio. Ok, Todo vector del espacio. Esto representa a todo vector del espacio. Todo vector en ok. S. Entonces, vos tenés que mostrar que efectivamente estas combinaciones lineales te dan cualquiera de ese. Si vos mostrás eso, encontraste un generador, felicitaciones, pero fíjate todo el laburo que tuviste que hacer. Mm, ¿Sí? ¿Está mal hacerlo así? No, está perfecto. Lo que pasa es que yo no puedo decir que claro. G es un generador si no muestro que con estos tres yo escribo cualquier vector del espacio. Entonces, ¿cómo demuestro que un conjunto es generador de un espacio vectorial? Mediante combinaciones lineales. Y acá Mm, arranco. C1 por 1, C1, más C2 por 2, 2C2, más C3 por menos 1, menos C3. Este me tiene que dar el primer elemento que es A. ujú, Voy acá. C1 por 0, más C2 por 0, más C3 por 0, 0 igual a 0, esta no cuenta, ¿no? Voy a no, la 2,1. 5 por C1 más C2 por menos 1, menos C2, más 4 por C3, me tiene que dar B, que es la posición 2,1. Y voy con la última, la 2,2. C1 por 1 más C2 por 2 más C3 por menos 1 igual a A, que es la posición 2,2. Este es un sistema, esta se va porque es 0 igual a 0, que tiene tres incógnitas y tres ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. mm. Bien. ¿Notan algo en particular de ese sistema de 3x3? ¿No se puede suprimir una de las Sí, ecuaciones? ¿Son iguales? Porque claro, están porque repetidas. la Chau. primera, sí, Bien, perfecto. Entonces me queda un sistema de dos ecuaciones, C1 más 2C2 menos C3 igual a A, y otro de 5C1 menos C2 más 4C3 igual a B. Tengo más incógnitas que ecuaciones. Tengo más incógnitas que ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Eso me asegura que voy a tener infinitas soluciones? Y si hay solución, sí, me sí. parece que. Claro, el tema es que no está escalonado. Si yo escalono Uh, el sistema, si yo escalono el sistema y tengo más incógnitas que ecuaciones y no hay ningún absurdo, digo, sí, tengo infinitas soluciones. Ahora la pregunta del millón es, ¿estas dos ecuaciones pueden producir un absurdo? ¿Son mm, múltiplos las dos ecuaciones? no, No. No. Entonces el No, absurdo no va a salir de acá, ¿sí? El no. absurdo no va a salir de acá. ¿Qué significa esto? Que este sistema va a tener infinitas soluciones, no me importa cuáles. ¿Qué es lo que me importa? Que va a tener solución. Si va a tener solución, significa que el conjunto es generador. Si no tiene Ah, solución, el conjunto no genera. Sistema compatible, generador. Si este sistema con solución, no importa cuál, es generador. Si este sistema es sin solución, no es generador. Bueno, por ahí lo más fácil en este caso es triangularlo, ¿no? Para que quede más en evidencia que no hay ningún absurdo, ¿sí? Puedo hacer menos 5 veces la ecuación 1 más la ecuación 2.
y la mando a la ecuación 2 y queda en evidencia que no hay absurdos, ¿no? C1 más 2C2 menos C3 igual a A. Multiplico por menos 5 y sumo, C1 se va. Multiplico por menos 5 en C2 me da menos 10. Cuando le sumo 1 me queda menos 11 C2. Multiplico por menos 5 al C3 me queda 5, más 4, 9 C3. Y multiplico por menos 5 A más B. Sistema escalonado con más incógnitas. ¿Qué ecuaciones? Tiene infinitas soluciones. Entonces, ese conjunto que yo inventé es generador de S. ¿Por qué? Porque es compatible el sistema. ¿Se entiende? Si vos inventás un Sí. conjunto, me tenés que mostrar que con ese conjunto vos te podés fabricar cualquier vector del espacio. Esa es la forma de justificar, che, te doy un conjunto generador. Usando la definición de conjunto generador. ¿Cuál es la definición de conjunto generador? Cualquier vector del espacio surge como combinación lineal de los vectores del conjunto. Bien, armé una Cari, te hago combinación una lineal, pregunta. diga, ¿Puede pasar que vos inventes un conjunto que cumpla las condiciones, pero ujú, que igualmente no sea conjunto generador? sí, cuando el sistema es incompatible. Ok. O sea, ¿Sí? puede Mira, pasar eso. sí, puede pasar. Voy a inventar otro conjunto. Inventemos otro. Inventemos otro conjunto. Le voy a llamar B. Cualquiera, ¿eh? Que cumpla con los requisitos. Cero en la posición 1, 2, en la diagonal principal lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Cero en la posición 1, 2, en la diagonal principal lo mismo. Sí, ¿Estás de acuerdo, Carlita? sí, sí. Bien, bueno, No. ¿cómo muestro que ese conjunto es o no generador? Y bueno, armo las combinaciones lineales de los elementos que sé que están en S porque los elegí con intenciones de que estén en S. Puse 2 en lugar de 3 para que no quede tan largo el sistema, ¿no? Pero no importa, ¿Mm? podría haber puesto 3, es indistinto. Y estas combinaciones lineales me tiene que dar todo vector de S. Todo vector de S es de esta forma, ¿no? Sí. Acordate que la combinación Sí. lineal me tiene que dar todo vector en S. Bien, ¿a dónde me lleva la combinación lineal? A un sistema. Vamos con el sistema. Si el sistema es compatible, el conjunto es generador. Si el sistema es incompatible, el conjunto no es generador. Sí o ¿Estamos de sí hay que acuerdo? hacer todas las cuentas. Sí, porque ¿cómo mostrás que es generador? Mediante No, porque combinaciones es, lineales. Y mediante claro, pero combinaciones lineales es uno es generador múltiplo si el del sistema es otro. compatible. ¿Cómo? Perdón. Uno es múltiplo del otro, entonces ahí ya te das cuenta que va a Bueno, haber un ahí absurdo. está, ahí está. Uno es múltiplo del otro. ¿Qué va a Claro. pasar? Pero Me por van a eso, no quedar hace- ecuaciones igual múltiplos hace de un falta lado y del hacerlo otro lado todo. no. Me va a pasar eso. C1 menos 2C2 Yo siento un va a ser igual todo. a 0 igual a 0, la posición 1, 2. 5C1 menos 10C2 va a ser igual a B y C1 menos 12 2 va a ser igual a A. Al igual que en el caso anterior, la primera ecuación y la última son iguales, las puedo suprimir. La 0 igual a 0 no la tengo en cuenta, entonces este sistema quedó como C1 menos 2C2 igual a A y como 5C1 menos 10C2 igual a B. Cuando vos quieras escalonar este sistema, vamos a escalonarlo. Menos 5 ecuación 1 más ecuación 2 lo mando a la ecuación 2. ¿Qué me va a quedar? La primera como está, y acá me va a quedar
Menos 5 C1 más 5 C1, 0. Menos 5 por menos 2, 10 C2. Menos 10 C2, 0. Y de este lado, Pero, menos 5 por A, menos 5A más B. Y esto no siempre es verdadero. Si A y B no son ceros, o si A y B, si B no es 5 veces A, esa ecuación no se verifica. Entonces no puedo generar. Este conjunto, este sistema es incompatible para algunos valores de A y B. Perdón, Cari, otra vez interrumpiendo, pero por ejemplo, como dijo Ivy, si yo, al darme cuenta que ya uno es múltiplo del otro, Sí. justifico poniéndolo en palabras de que como uno es múltiplo del otro, yo ya sé que me va a dar tal o cual cosa. ¿Está bien? ¿O tengo que hacer igual todo ¿Sabés el lo que pasa, procedimiento? Sole? Que vos te des cuenta de que son múltiplos significa, mira, porque acá tenemos que tener en claro dos cosas. Que vos te des cuenta que son múltiplos no significa que no sean generador, Ah, ok, ¿sí? Porque si yo agregaba un tercer vector al conjunto, independientemente de que estos dos sean múltiplos, claro, independientemente de que estos dos sean múltiplos, podía seguir generando. Podría no darse el absurdo. sí, ¿Por qué? ok, Porque iban a aparecer claro, más ecuaciones y yo iba a tener que escalonar para que aparezcan más ecuaciones. ok. claro. Gracias por la ¿Se aclaración, entiende? Cari. Sí, sí, Claro, sí, sí. ojo, que sean múltiplos, que vos tengas elementos que son múltiplos significa que tenés cosas iguales para fabricar. Es como Mm, decirte, quiero hacer una torta y te doy, por un lado, un paquete de harina y por el otro lado, 5 paquetes de harina. Y vos decís, me está dando lo mismo, ¿para qué quiero las dos cosas? Si es lo mismo. Pero que yo te dé dos cosas que vayan en la misma línea, no significa que con todo lo demás que tengas no puedas generar. ok, Que sean múltiplos significa que algo raro va a pasar. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que aparezca un absurdo, como apareció acá, o puede pasar que aparezca una obviedad, que toda una ok. ecuación sea múltiplo de toda otra ecuación, entonces se elimina una ecuación completa y te queda un sistema con más incógnitas que ecuaciones. Ahí sería conjunto generador. Que Yo sean cuando múltiplos, vi, sí, cuando vi que me quedaba, que te quedó, ¿cómo era que te había quedado? Cero igual a menos 2A más B, algo así, sí, abajo, no sé en qué acá, parte. cero igual a 5A más B. Yo hubiera dicho que para mí que estaba bien, porque como no sé qué valor tiene A y B, puede valer Sí. cero. Puede valer cero, pero vos acordate, no tenés que perder de vista, y te lo escribí acá en color verde, que este A0, BA es todo vector de S. Entonces, si A vale 1 y B vale 1, esta ecuación no se cumple, entonces no fabricás todo, porque yo elegí uno cualquiera y no lo pude fabricar. Ok. Entonces, para que esta ecuación se cumpla, para que esta ecuación se cumpla, es necesario que B valga 5 veces A. Si B vale 5 veces A, ya no estoy fabricando el espacio de S, estoy fabricando otro subespacio de S. El subespacio que cumple con el requisito de que B sea 5 veces A. No es S, es un subespacio de S. ¿Se Claro. entiende? Porque vos acordate que esta combinación lineal te tiene que dar cualquiera. Cualquiera es cualquiera. Entonces, como A y B son todos los reales que a vos se te imaginen en la cabeza, con que yo a A y a B le dé un valor que haga que esta igualdad no se cumpla, ya no puedo fabricar todo. Si no puedo fabricar todo, no estoy cumpliendo con la definición de conjunto generador. Es que ¿Sí? en Lo sí que el único quiero valor que le podés dar desmitificar, a A y a B es cero para que sea una igualdad. Y pero ahí ahí estaría se fabricando uno generó solo. claro, pero Si ahí vos se a y generó a uno B le solo y das se el valor cortó. cero, si vos a y a B le das el valor cero, estás generando un elemento particular de ese.
Por Si vos eso, a A le das el si valor le das 1 otro y a B valor le que das no el sea valor cero, se 5, rompe. ¿cómo? Que si no le das solamente, o sea, el único valor que se permite es cero y es para todos No, los no A y es los el B que único valor, pertenecen. Ibi, no, no, Ibi. Si A vale 1 y B vale 5, si A vale 1 y B vale 5, la ecuación se verifica. Podés fabricar otra matriz. Si B vale 5 veces A, para Sí, cualquier número real en donde B sí, valga sí, sí, 5 veces A, vas a poder fabricar, pero no vas a poder fabricar a todo S. Vas a poder fabricar a los vectores de S en donde B tenga que ser 5 veces A. claro. Y así Entonces ya no seguir con sería el todo número. S. Claro, Sería como una restricción adentro de S. Sería un subespacio de S. sí, sí. ¿Sí? Lo que yo quería desmitificar, Sole, es que vos tengas vectores múltiplos adentro del conjunto no es condición suficiente para decir que no genera. Si vos tenés vectores adentro del conjunto que son múltiplos, decís, che, tengo dos que son múltiplos, no necesito a los dos. Podés descartar alguno, pero tenés que probar que lo que te queda es o no es generador. En este caso, si yo descarto uno, con un solo vector no iba a poder generar todo el conjunto S con un solo vector. ¿Por qué no iba a poder generar todo el conjunto S? Porque para generar a todo el conjunto S necesito hacer variar dos cosas, lo que está en la diagonal y lo que está en la posición 2, 1. Entonces, con un solo vector no puedo hacer variar dos cosas distintas. ¿Se entiende? No sé si quedó claro eso de los múltiplos. No descarten que no es generador porque adentro hay múltiplos. Puede ser generador igual, aunque haya múltiplos adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, sí. sí. Bien, ¿qué les tiene que quedar en claro? Dos cosas. Uno, ¿yo puedo inventar el conjunto? Sí, lo podés inventar. ¿Cómo voy a inventar el conjunto? Agarrando vectores que están adentro del espacio que quiero generar. ¿Cuántos? Los que vos quieras. Como mínimo, cuando vos escribís un vector genérico, sabés cuántas cosas vas a hacer variar, cuántas son las variables. Cuando nosotros definimos el conjunto S, que lo definimos de esta manera, A0, BA, dijimos A y B son reales cualesquiera, es decir, que yo voy a elegir números A y voy a elegir números B, voy a elegir dos números distintos. Si yo voy a elegir dos números distintos para poder fabricarme todo el conjunto S, voy a necesitar como mínimo dos vectores en el conjunto generador. Uno para que me genere uno que tiene un número y otro para que me genere el que tiene el otro número. Es decir, que el secreto está en escribir a un vector genérico y contar de cuántas variables distintas depende ese vector genérico. Esa cantidad de variables distintas que me fabrican un genérico es el que me dice el número mínimo que tiene que haber dentro del conjunto generador. ¿Sí? Como yo acá tengo que hacer variar dos números reales distintos, uno se llama A, el otro se llama B, el conjunto generador como mínimo tiene que tener dos vectores. Ahora, si los dos vectores que están adentro del conjunto generador son múltiplos, no tengo dos, tengo uno en realidad, porque si son múltiplos es como tener dos veces lo mismo. Con uno solo no iba a poder generar. Pero si este conjunto B que yo inventé tenía cuatro y de los cuatro había dos que eran múltiplos, podía ir descartando los múltiplos y ver qué pasaba con los otros tres. ¿Se entiende? Que haya múltiplos no significa que no genera, ¿sí? No genera porque al haber múltiplos, descarto uno, como si fueran las ecuaciones múltiplos las descarto, pero me quedo con un solo vector y yo necesito hacer variar dos cosas. Con un solo vector no puedo hacer variar dos cosas. Entonces, con un solo vector y su múltiplo, es difícil que pueda generar el espacio. Es imposible que pueda generar el espacio. ¿Se entiende? Si vos me pedís un consejo, yo iría por este camino. Escribo el elemento genérico del conjunto y a ese elemento genérico trato de repensarlo
como suma de otros elementos del mismo espacio en donde en cada elemento haya una variable. Acá hay dos variables, A y B. Bueno, separé. En un vector puse todo lo que tiene A y en el otro vector puse lo que tiene B. Yo me tengo que asegurar que si hago esta suma, vuelvo de vuelta al paso anterior, ¿no? Si yo logro separar los elementos genéricos de esa manera, saco el factor común que está repetido en cada uno de esos elementos y ya tengo las combinaciones lineales que me dan cualquiera. Si yo tengo las combinaciones lineales que me dan cualquiera, ya tengo el conjunto generador. ¿Sí? Lo que me pedía era dar un conjunto que sea LI y un conjunto que sea LD. Bueno, acá dimos el conjunto S, este es generador, y este G que inventamos dijimos que también era generador, ¿no? Y este otro B que inventamos no era generador. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el conjunto este, que tiene estos dos, y este conjunto que llamé G? Que si yo hago las combinaciones lineales de estos dos y planteo una matriz genérica A0, BA, voy a tener solución única, A y B, para C1A y para C2B. En cambio acá tuvimos infinitas soluciones, ¿sí? Esto de generar de manera única o de generar de manera infinita es la caracterización que me define al conjunto linealmente independiente o al conjunto linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque como yo puedo fabricar a todos, puedo fabricar a uno solo en particular. Si yo quisiera fabricar de todos los elementos del conjunto S al vector nulo, si yo quisiera fabricar de todos los elementos de S al vector nulo, la combinación lineal me lleva a un sistema homogéneo. Y el sistema homogéneo o tiene solución única o tiene infinitas. Si el sistema homogéneo tiene solución única es porque el conjunto era linealmente independiente. Y si el sistema homogéneo tiene infinitas es porque el conjunto era linealmente dependiente. ¿Sí? Fíjate, si yo estas combinaciones lineales de estos dos la igualo al vector nulo, la igualo en vez de a A, 0, B, 0, la igualo a 0, 0, 0, 0. Tiene que ser 0 y B tiene que ser 0. La única solución posible es que A sea 0 y que B sea 0. Única solución, conjunto linealmente independiente. En cambio, en este que inventamos, si A y B valen 0, ya en un sistema homogéneo, antes de escalonar, si tengo más incógnitas que ecuaciones, ya sé que voy a tener infinitas soluciones. Entonces, en un sistema homogéneo, con más incógnitas que ecuaciones, ya sé que voy a tener infinitas soluciones. El conjunto es LD. Por eso con este conjunto puedo generar de manera única y con este conjunto puedo generar de infinitas maneras. Ambos conjuntos fabrican el espacio vectorial. ¿Cuál es la diferencia? Que este lo fabrica de manera única porque el conjunto es linealmente independiente y este lo fabrica de infinitas formas. ¿Por qué? Porque el conjunto era linealmente dependiente. ¿Se entendió? Sí, Cari. Sí, Cari. A mí me pusiste, pero capaz que eso es para más para preguntarte en clases. Sí. Como que el mío no era linealmente dependiente y yo no entendí por qué. Pero eso más para preguntarte en clases, ¿no? Bueno, como tarea te dejo, Sole, para que pienses para la clase que viene, usar la definición de independencia lineal. Armate una Sí, combinación lineal con tu conjunto, ¿sí? sí, Igualalo al vector cero, armate el sistema homogéneo sí, y resolvelo. sí. Si tenés solución única, es independiente. Si tenés infinitas, es dependiente. Yo creo que te puse que vos no demostrabas, creo, ¿no? ¿Qué fue lo concretamente que te puse? A mí no me acuerdo, Cari, ahora. Ah, bueno, Pero no. Me parece que algo a vos lo así. que te faltó fue probar que era independiente. Creo que era dependiente, ¿eh? Bueno, te faltó El, probar eso entonces. porque el LI lo hice como hiciste vos al principio.
hice A Sí, por 1, 0, así, lo hice así. el LD se justifica con alguna de estas teoremitas que escribí acá abajo. ¿Sí? Ah, bueno. Escuchen, fíjate que acá vamos a hacer el mismo punto 3, pero teniendo en cuenta que dimos un conjunto, vamos a llamarle G1, que era el que estaba formado por la matriz 1, 0, 0, 1 y por la matriz 0, 0, 1, 0. Este G1 dijimos que era un conjunto generador de S, ¿no? Y después dimos un conjunto, vamos a llamarle G2, que es este de acá, que inventamos, ¿sí? A ver si lo puedo copiar. No, no me va a dejar copiar. Ah, voy a hacer la screen. Déjenme hacer trampita. Un conjunto G2 que es este, así nos copio todo. Ahí está, vamos a checar. Hice trampa, ¿eh? Este es el conjunto G2. Ahí está. Cari, te Hice hago una trampita. pregunta. ¿Ese se puede escribir de manera general también? ¿O tenemos que poner ¿Cuál? un ejemplo también específico? Ese conjunto generador que No, sea dependiente. el conjunto generador, vos lo escribís con la palabra gen y las llaves o con el corchete angular. Yo ya probé que estos dos son generadores. ¿Por qué lo probé? Porque en el que llamé G1, mostré que combinaciones lineales de estos dos me dan cualquier matriz de S. ¿Sí? Y con este mostré que cualquier combinación lineal me lleva a un sistema compatible, así que también genera ese. Acá estoy dando como respuestas dos conjuntos generadores distintos. Podría dar 20 millones de conjuntos generadores distintos. ¿Qué es lo que yo tengo que probar? Que era lo que me pedía el ejercicio, es que yo tenía que dar uno que sea independiente y otro que sea dependiente. Entonces, para probar la independencia o dependencia, lineal, cualquiera de las dos, para probar que G1 o G2 es linealmente independiente o linealmente dependiente, debo usar la definición, que es la que está acá arriba. Esta. Yo tengo que agarrar los vectores de G1, armar la combinación lineal, igualar el vector nulo y ver si ese sistema homogéneo tiene solución única o no. Agarro los vectores que están en G2, armo la combinación lineal que me da el vector nulo, resuelvo el sistema homogéneo y veo si tiene solución única o no. ¿Sí? Ahora, hay corolarios, hay cosas que son simples. Si yo tengo dos vectores, fíjate este corolario de acá. Si yo tengo dos vectores, si yo veo que uno es múltiplo del otro, son dependientes. Si dos vectores son múltiplos, son dependientes. Pregunta, 1, 0, 0, 1, ¿es múltiplo de 0, 0, 1, 0? No, No, porque por más que No. la primera matriz la multiplique por lo que se me dé la gana, no me va a dar la segunda matriz. ¿Sí? Por más que a la primera matriz la multiplique por lo que se me dé la gana, no me va a dar la segunda matriz. Le voy a llamar B1 a este y le voy a llamar B2 a este. En G1 se observa que B1 no es múltiplo de B2. ¿Están de acuerdo con eso? Fíjate que si yo esto lo Sí. multiplico por 5, por 8, por 9, por lo que se me dé la gana, no me va a dar nunca el B2. Que no sea múltiplo significa que no se cumple este corolario. Porque el corolario dice, si son múltiplos son dependientes, si no son múltiplos no son dependientes. Y si no son dependientes, Son independientes. son independientes. Entonces, en G1 se observa que B1 no es múltiplo de B2. Por lo tanto,
Por lo tanto, los vectores o el conjunto G1, más fácil, el conjunto G1 es linealmente independiente. Pregunta, Perdón, Mari. ¿cómo hago para fabricarme uno nuevo que sea dependiente? Si a este le sumo el vector nulo o una combinación lineal de los vectores de G1, lo hago dependiente. ¿Por qué? Porque todo conjunto que tenga el vector nulo va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Porque el vector nulo siempre va a ser una combinación lineal de un millón de vectores distintos que me pueden dar cero, pero no siempre va a ser la única. Si yo entre mis vectores tengo el vector nulo, ya hay uno que puede escribirse como combinación lineal de los demás. Si hay uno que puede escribirse como combinación lineal de los demás, entonces es linealmente dependiente, que es la definición que dimos acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un conjunto que es LI, LI es fácil probar cuando son dos. Cuando son dos, si no son múltiplos, son LI. Si tengo más de dos, tengo que usar la definición. No me queda otra. Si tengo más de dos vectores, tengo que usar sí o sí la definición y probar que ese sistema homogéneo tiene solución única. ¿Sí? Si ese sistema homogéneo tiene solución única, es porque es LI. Perfecto. ¿Cómo me armo a partir de un LI, un LD? Y bueno, o le agrego el vector nulo, que es múltiplo de todos, o le agrego una combinación lineal de los que están en el conjunto y ya hago que uno sea combinación lineal de los demás, automáticamente se transforma en LD. ¿Sí? Esa era la forma más simple de inventar un conjunto generador que sea LI y uno que sea LD. El LI Sí, salía del vector genérico y el LD salía al LI agregarle algo más que lo convierta en LD. Sí, te si escucho. yo le pongo entonces el vector nulo a un LI, ¿ya lo hace LD? Sí, sí, Ok, porque el vector nulo es combinación lineal de todos. ok, bien. Acordate que el vector nulo siempre es combinación lineal de todos. Entonces, si un vector, si un vector del conjunto es combinación lineal de los demás, ese conjunto es LD. Si el vector nulo está en el conjunto es LD. ¿Por qué? Porque el vector nulo siempre es combinación lineal de los demás. ¿Qué combinación lineal es? Y bueno, ponerle todos ceros a la combinación lineal, pero bueno, sale como combinación lineal de los demás. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que este conjunto 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 es LI, le agrego el vector nulo, ya lo hice LD. Si a este conjunto le agrego un múltiplo de alguno de estos dos, ya lo hice LD. Si a este conjunto le agrego una combinación lineal de estos dos, ya lo hice LD. Porque esas son todas corolarios o deducciones que se hacen a raíz de la definición de independencia, ¿no? A raíz de la definición de independencia, lo que no cumple con la independencia es dependencia lineal. Cuando está el vector nulo, cuando hay un vector que es múltiplo de otro o cuando hay un vector que es combinación lineal de los demás. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Perfecto.
Bueno, acá yo les agregué un resumen de los teoremitas que me permiten hacer algún que otro atajo, hacer algún que otro atajo en determinados espacios vectoriales, ¿sí? Fíjate, si estoy en Rn, el máximo número de vectores linealmente independientes es n. En R3 como máximo hay 3 LI, en R4 como máximo hay 4 LI. Si yo estoy en R4 y tengo 5 vectores de R4, como tengo más vectores que R4, que N, que este N, hay un teorema que me dice que ese conjunto va a ser dependiente. Pero ya lo vamos a justificar un poquito más adelante. Necesitamos aprender otro concepto, que es el concepto de dimensión de un espacio vectorial, que hoy no lo vamos a ver porque me parece demasiado. Pero fíjate que en el ejercicio 7 y 8, en el ejercicio 7 y 8, eh, mm, no hay ninguno que salga a la vista. ¿No? No hay ninguno que salga a la vista. No. Hay que usar la definición de dependencia o de independencia lineal. Pero, por ejemplo, suponete que en el conjunto A, además de estos dos, me dan el 2 menos 1 y el 5 3. Estos dos, este B1 y B2, ¿son múltiplos? ¿Hay algún número real que multiplicando B1 me dé B2 o al revés? No, entonces son linealmente Claro. independientes, porque no son múltiplos, ¿sí? Ahora, si yo a esto le agrego el vector nulo, ya lo hice LD. Si yo a esto, que sé que es LI, 2 menos 1, 5 3, le agrego la suma de estos dos, 7 2, que es B1 más B2, ya lo hice LD. Si yo a esto le agrego un múltiplo, 2 menos 1, 5 3, y le pongo el 16, son múltiplos, ya lo hice LD. ¿Te das cuenta cómo a partir de un LI uno puede generar conjuntos dependientes? O agregas un cero, o agregas un múltiplo, o agregas una combinación lineal y rompiste la independencia lineal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cari, Sí. ahí diciendo solamente que no son múltiplos, ¿ya se justifica o hay que No, hacer...? son dos, sí. Ah, Cuando genial. son dos, sí. Si querés le agregamos a la definición. Si solo tengo dos vectores, si solo tengo dos vectores, si mi conjunto solo tiene dos vectores y no son múltiplos, el conjunto es LI. Es la recíproca de este corolario. Acá dice, si yo tengo dos vectores que uno es múltiplo escalar del otro, son LD. ¿Sí? Si uno es múltiplo escalar del otro, son LD. La recíproca no, la contraria, la negación. Si dos vectores son múltiplos, son LD. La contraria sería, si no son múltiplos, no son LD. Claro, sí. Genial. Sería la contraria, contrario del corolario, que sigue valiendo. ¿Sí? Pero solo vale para dos, Fati. Si yo tengo tres, no puedo decir, por ejemplo, el conjunto C, los dos primeros no son múltiplos, el segundo y el tercero no son múltiplos, el primero y el tercero no son múltiplos, entonces es LI. No, porque tengo tres, la definición vale para dos nada más. El Claro, corolario teniendo digo, tres puedo ver si hay alguno que sea combinación lineal de los otros dos eso y es ahí también otra cosa, justificar. pero ver si uno es... Ojo, eso es peligroso también, Has, ¿eh? Primero te dije Fati, ahora te digo Has. Eso es peligroso, porque que uno sea combinación lineal de los demás te da garantías de que sea LD.
pero vos no sabés quién puede ser combinación lineal de los demás, entonces no te conviene ir por ese camino. La única forma de tener garantías y que sea simple, directo y sin cometer errores teóricos es usar la definición de independencia lineal. Combinación lineal igualada al vector nulo, sistema homogéneo. Fin de la historia. Solución única LI, infinitas soluciones LD. ¿Sabes cuál es el problema? Si vos en el ejercicio C querés ver si el primer vector es combinación lineal de los demás y te da que no, vos decís, che, como uno no es combinación lineal de los demás, ¿qué decís? SLI. No, porque vos no sabés si el 4,2 no es combinación lineal de los demás, pero el 3,5 sí, o el -1 -3 sí. Porque justo capaz que elegiste uno que no era combinación lineal de los demás. En este caso, como son vectores de R2, se ve y es evidente. Es evidente, pero no siempre lo vas a poder hacer evidente, sobre todo con matrices, sobre todo con más vectores, con más componentes, sobre todo con polinomios. Entonces, mi consejo es, si son dos, no importa en qué espacio, si son dos y no son múltiplos, son LI. Si son más de dos, a la definición. Combinación lineal nula y resuelvo el sistema homogéneo. Eso es lo más saludable. Salvo que vos a ojo te des cuenta, a ojo, que uno es combinación lineal de los demás. A ojo. Fíjate, si en el conjunto C, Claro, a mí me pasó eso con el C y el D, que lo vi claro, así a ojo y me di cuenta y no sabía si bueno, anotándolo nomás estaba bien, bien. perfecto, pero si vos detectás que uno es combinación lineal de los demás, perfecto, es LD. Ahora que vos no lo detectes, no quiere decir que sea LI. No sé si me explico, Has. Sí, sí, sí. Sí, ponele Si lo con el E, no detectás, me di sí. cuenta y lo tuve que hacer para Hay ver que hacer si. la definición. Si Claro, detectás a genial. ojo, perfecto. Che, fulano es combinación lineal de Mengano y escribís la combinación lineal. Es esta combinación lineal, ¿no? Si al primero, este vamos a ponerle B1, B2 y B3. Creo que, no sé si vos viste lo mismo que vi yo. A B2 le resto B3 y me da B1. Sí. No sé si la viste así, porque la podés escribir de varias formas. Sí, Pero si a de la B2 misma le resto manera. B3, me da B1. Esto de Sí, que hay sí. uno que es combinación lineal de los demás, me asegura que el conjunto es LD. Ahora, que yo lo detecte esa combinación lineal, no significa que sean LI. Eso es lo que les quiero dejar en claro. Que yo no la vea la combinación lineal, no quiere decir que sean LI. ¿Sí? Mira, con el corolario que acabamos de decir, ¿qué pasa con el H? ¿Cómo es el H? ¿Cómo es el H? Vamos, che. ¿Cuántos vectores tiene el H? Dos. 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 ¿Por qué número tengo que multiplicar el primero para que me dé el segundo? ¿Por sí mismo? No, un número real. ¿Hay forma de que al x cuadrado, si lo multiplico por un número real, me dé x? No. No. Entonces es LI. Porque un número por x Ujú. cuadrado no me va a dar x. Un número real por x cuadrado no me va a dar x. No hay forma que un número real multiplicado por x cuadrado me dé x. No son múltiplos. Listo, entonces LI. Son dos. Así de simple. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Qué miedo me da este silencio. Escuchen, Pero para Cari, los si que lo no hicieron, multiplico por 1/X. no, número real, Sole, escalar, escalar, Ah, escalar, ok, 5, ok, 8, ok. 4, 3, 25, un tercio, raíz de 2, pi. Eso es Ah, múltiplo número escalar. real, número real. Ok, ok, ok. 1/X será un número real para algún valor de X.
Pero la idea de múltiplo escalar es a una cosa la multiplico por un número real, me tiene que dar la otra. Al x cuadrado lo puedo multiplicar por el número que se me cante, pero no me va a dar x nunca, pues son distintos. Sí, 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 entendí. Bien, escuchen, porque tengo que entrar a la otra reunión, necesito tomar un vasito de agua o algo. Si no completaron el 7 y el 8, acá les dejo un par de resumencitos más, bueno, y agregamos un par de definiciones más para la independencia, ¿sí? Les dejo 3 problemas tipo parcial para que piensen para la clase que viene. Les dejo estos 3, ¿sí? Si volviendo a revisar todo, volviendo a practicar lo de independencia lineal con este refuerzo de teoría que hicimos, ¿salen estos 3? Quiere decir que vamos por buen camino. Si estos 3 no salen, no pasa nada, habrá que reforzar algún concepto, lo reforzaremos la clase que viene. ¿Les parece? Sí. Cari, no te olvides, podés subirlo a Bueno. Sí, ya lo subo y cuando así